quisiera preguntarle a usted cómo ve usted en este momento la situación de la cárcel de Turi. Empecemos por ahí. ¿Está ya todo bajo control? Está todo bajo control, está estabilizada la situación de la cárcel. Se diseñó un protocolo el día domingo de intervención, cuyo liderazgo lo tiene el general Carrillo. Creo que fue muy eficiente. La primera parte tenía que ver con el control de las instalaciones, la segunda con el desalojo de los PPLs, o sea, las personas privadas de libertad no peligrosos, empezando por las mujeres, que los llevamos a un lugar ahí cerca de la cárcel, estaba más o menos a 20 minutos para que estén temporalmente 24 48 horas, y además realizamos un censo aprovechando ese desalojo parcial. Luego de eso ya se llevó a cabo una operación más contundente para entrar, tomar control de todas las instalaciones, apresar a los principales cabecillas y trasladarlos a una cárcel de máxima seguridad. ¿Estos cabecillas son todos de la banda de los Lobos, como lo dijo en su momento el ministro Carrillo? Sí, es un enfrentamiento al interno de esa banda entre quienes pues adhieren a lo que ellos promueven y quienes son un poco disidentes, pero para nosotros eso es indiferente. Lo claro es que llevaron a cabo actos de atrocidades y por lo tanto esas atrocidades no pueden ser, son inadmisibles. Y por eso se diseñó este protocolo de intervención que lo llevamos a cabo, diría yo, con bastante contundencia y rapidez. Y creo que los resultados pues han sido buenos. Ahora, no se había anunciado que ya estaba lista la cárcel de La Roca en Guayaquil, a la cual se le estaba haciendo ciertas, no sé, remodelaciones, acomodaciones, no sé cómo se definen, pero quisiera que me comente usted, ¿ya estaba lista esta cárcel para recibir estos 5 cabecillas? En realidad faltaban unos detalles. Tampoco es el Ritz, ¿no? Es una cárcel. Y como cárcel tiene que tener algunas cuestiones esenciales. Por lo tanto, no se justificaba que no esté en funcionamiento, siempre se puede mejorar, pero ¿cómo puedo decirlo? Los factores principales que hacen de una cárcel y con seguridad estaban completos. Por lo tanto, se tomó la decisión de trasladarlos a esa instalación que nos ofrecía una serie de condiciones de seguridad y sobre todo para neutralizar estos eventos que se habían dado en la cárcel del Turi. Ahora, este traslado de cabecillas a otro lugar, es decir, sacarlos de la cárcel donde tienen el control y pasarlos a otra cárcel, generalmente o se anunciaba que podría generar otros desórdenes en otras cárceles como en represalia, como en contestación. ¿Cómo está el ambiente en las otras cárceles? Siempre existe ese riesgo, seguramente el general tendrá más detalles, pero por ahora el escenario está controlado. Nosotros sabíamos que cuando esto se produjo, debido a los incidentes anteriores, teníamos que reforzar la inteligencia y la vigilancia en las otras cárceles y así se lo hizo. Nadie puede garantizar que no va a haber revoltosos en otras instalaciones, en otras cárceles o en otros centros de privación de libertad. Pero lo que sí está claro es que hoy el Estado actúa de manera conjunta, de manera rápida, de manera contundente y obviamente con la experiencia de lo que ha sucedido en el pasado, se han tomado todas las medidas para minimizar los riesgos de otro tipo de eventos en otras cárceles. No puedo decir que no vaya a haber. Lo que sí puedo decir es que se ha implementado un protocolo que hasta ahora está probando ser muy efectivo. Ahora, ministro, pero el protocolo es reactivo y no es proactivo. Y hacia allá van mis preguntas. Empezando por la cárcel La Roca, ¿ya tiene detector de metales vehicular, ya tiene detector de metales personal, ya tiene inhibidores de celulares, inhibidores de drones? Para empezar, es una instalación mucho más controlable. Tiene apenas 100, ¿cómo puedo decirlo?, cubículos para los 100 reos más peligrosos, que más o menos cubre el espectro de lo que estamos viendo en el país. Por lo tanto, es más identificable qué es lo que está pasando allí. Hoy de lo que se trata, aparte de esas herramientas tecnológicas que sin duda son importantes, es que el modelo de gestión sea eficiente. Porque si no tenemos un modelo de gestión eficiente en cada una de las cárceles, entonces viene lo que en policía se llama la porosidad o la permeabilidad. Y eso es lo que tenemos que evitar. Yo creo que, a ver, nosotros tenemos, tanto el general Carrillo, encargado del Ministerio del Interior, como yo, tenemos apenas 5 o 6 días en el cargo. Tuvimos, por decirlo así, un bautizo de fuego, porque no nos esperábamos esta cuestión. Pero creo que se ha reaccionado adecuadamente frente a las circunstancias y se está trabajando justamente para pasar de la fase reactiva en la que hemos estado ahora a la fase proactiva en la que estamos tomando y se están tomando los pasos para que estos eventos no se produzcan. ¿Qué pasó con las labores de inteligencia en la cárcel de Turi? Porque parte de ese protocolo me imagino que será la prevención. Sí, ahí también hay una labor de inteligencia, pero debo decir que estos factores pueden explotar en cualquier momento. Hasta en las mejores cárceles en Estados Unidos, en Europa, han sucedido estos desmanes de un momento a otro y ellos también permanentemente monitorean lo que sucede en las cárceles. No puedo decir que son polvorines, pero son circunstancias de una sensibilidad alta y uno tiene que llevar un control muy agudo. Y en el Ecuador,
pues ese control ha sido todo menos agudo. Estamos tratando de componer eso y estoy seguro que el general Carrillo mañana que venga va a dar una serie de precisiones más. Paso entonces a preguntarle si los 100 cabecillas, o no sé si son 100, 20, 30, 40, los que sean, ¿van a ser trasladados a La Roca de todas las cárceles? Eso tendrá que decidirlo el general, tendrá que determinar a base de un mapeo que él está haciendo en estos momentos y de lo que se decida por parte de los estamentos directamente involucrados en esa decisión, qué es lo más conveniente. Yo no puedo adelantar un criterio allí porque puede ser que esté cometiendo un despropósito respecto, no sé si de la discreción con la que hay que manejar este tema o inclusive de la capacidad de algunas de las cárceles. Lo que sí tiene que quedar claro es que el Ecuador no aguanta más violencia y que hoy por hoy el Estado está unido en una acción rápida, contundente y definitiva para controlar estos brotes. Paralelo a que suceden estos hechos en las cárceles del país, esta vez en el Turi, en las calles de las principales ciudades que ya Guayaquil lamentablemente y con mucho dolor ha sido catalogada entre las 50 ciudades más peligrosas del mundo, sigue traficándose la droga, la policía antinarcóticos sigue dando golpes. Y le pregunto esto, ¿qué pasó con el radar de Montecristi? Que ya, bueno, hay este informe del portal Primicias, pero mi pregunta puntual, más allá de lo que ya pasó y ya no hay nada que hacer, es ¿qué pasa con el nuevo? ¿O vamos a dejar esto sin radar otra vez? No, definitivamente eso no se va a quedar sin radar. Las fuerzas militares están trabajando no solamente con la identificación de lo que ha sucedido aquí, sino también con el restablecimiento del radar. Está claro que es una cuestión más o menos compleja de instalación y de funcionamiento. Las causas que han ocasionado esta explosión o esta avería del radar están siendo identificadas. Ya hay un informe, como usted bien lo anota. Hay que terminar de indagar algunos aspectos más, pero definitivamente nosotros no podemos dejar en el aire el combate contra la delincuencia. El Ecuador tiene un desafío grande, heredado de 14, 15 años de mirar hacia otro lado, de desgobierno en este sentido. Y tenemos que actuar con claridad, con contundencia y con rapidez. Y claro, son algunos frentes, pero van a ser debidamente atendidos y en eso se está trabajando por parte de las instituciones correspondientes. Pero ya se tiene un nuevo radar, porque ese ya no sirve para nada, hay que sacarlo de ahí. Eso toma una etapa más o menos de algunas semanas, porque hay que importar, hay que llevar a cabo una serie de permisos, son temas técnicos y con tecnología de alta sofisticación, entonces no son cosas que se pueden hacer de la noche a la mañana, de eso están encargados las Fuerzas Armadas, el general Carrillo también, pero seguramente vamos a tener noticias en los próximos días para implementarlo. Lo que tiene que quedar claro es que eso no va a quedar abierto, tiene que instalarse ahí un radar porque nosotros tenemos una lucha que se está llevando a cabo. O sea, entendemos que siempre todo tiene su proceso y todo, pero han pasado más de 2 meses desde que sucedió, más quizás, y las decisiones no se toman, ¿no? Y mientras tanto el narcotráfico pues sigue sí. Viéndonos pues la cara. Igual hay un porcentaje de incautación de droga, particularmente en la ciudad de Guayaquil, mucho más importante. Se ha incrementado más o menos en el 210% en relación con el año anterior. Eso tiene algunas lecturas porque no son necesariamente noticias tan buenas porque significa que hay más droga que está circulando en el territorio. Exactamente. Y eso está generando una serie de estrategias que son las que ahora se están llevando a cabo. Yo espero reunirme esta semana también con el general y con los comités encargados de tomar este tipo de decisiones, pero estamos trabajando en eso. Y claro, tenemos 5 días, pero estoy seguro que vamos a tomar las mejores decisiones para poder controlar estos hechos. Bueno, quisiera pasar al tema político, que es más el tema suyo. Para hoy ha convocado la presidenta de la Asamblea, convocó para hoy una reunión en donde se va a intentar nuevamente formar una comisión para poder evaluar al CAL y a la misma presidenta de la Asamblea. Ella ha interpuesto unas medidas cautelares y voy al grano, ¿no? Ha explicado que quieren conformar una comisión, que quieren analizar las actuaciones del CAL y de la misma presidencia, pero que no han señalado una causa para poder formar esa comisión. Quisiera su respuesta y la posición en este momento del gobierno frente a la formación de esa comisión. Nosotros queremos es que la Asamblea tenga estabilidad. En principio, siempre la estabilidad significa darle tranquilidad a las autoridades. Ahora, hay veces que las autoridades no merecen esa tranquilidad porque han cometido despropósitos o incumplimientos, pero alguien tiene que decirlo, alguien tiene que acreditarlo, y para eso hay un trámite que está establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y si no me equivoco, un pronunciamiento del procurador que por su calidad de procurador tiene obligatoriedad frente a las instituciones del Estado, y ese trámite
efectivamente señala que hay que empezar por una denuncia. Esa es una realidad. Esa es una realidad. Por lo tanto, la posición del gobierno es que cualquier cosa que pase, sea evaluación, no evaluación, comité, resolución o lo que fuere, tiene que primero apegarse al trámite constitucional y legislativo que existe, porque cualquier otra cosa sería violatoria del procedimiento. Nosotros respetamos la independencia de la Asamblea, nos interesa que haya una Asamblea en paz, pero si es que esto no se puede y si las autoridades deben salir, deben las 5 bancadas tomar una decisión de conjunto apegada a la norma y apegada a derecho, no al capricho de 1 o 2 bancadas, porque eso es lo que hoy día nos trae y nos arrastra a todo este escenario de inestabilidad. Ahora, ¿cómo debería orientarse esa denuncia? ¿Cuál sería la denuncia que se pondría? ¿En base a qué? Esa es justamente la pregunta. Si no hay un incumplimiento concreto, ¿por qué se la quiere cambiar? Si hay un incumplimiento concreto, ok, está bien, pero dígalo. ¿Cuál es ese incumplimiento? ¿Quién lo propone? ¿En qué consiste? ¿Cuáles fueron los pasos concretos en los cuales se basa ese incumplimiento? Y por ahora yo al menos no he visto eso. Simplemente he visto una voluntad política de cambiar a la presidencia. Pero eso para nosotros no es suficiente. Tiene que haber una razón concreta, porque si no las leyes ¿para qué están? Y las normas ¿para qué están? Y nosotros hemos dicho desde el comienzo que evaluación sí, pero ajustada al procedimiento y obviamente apegada a lo que dice la norma. Ahora, el gobierno y la bancada de gobierno, la bancada de Creo, han cambiado posición. Antes estaban totalmente opuestos a que haya una comisión, que se conforme una comisión. Ahora hay un pronunciamiento en que si se va a hacer una comisión que sea conformada por los jefes de bloque. Entonces, sí, en ese sentido, ¿cómo se va a proceder? El escenario... Como que Yori se va quedando sola y se va presintiendo la destitución de su cargo. Lo que sucede es que también el escenario cambia mucho en la Asamblea. Yo estuve allí apenas hasta hace una semana, menos tal vez. Y obviamente me daba cuenta que había algunas cosas que cambiaban simplemente con el decurrir de las horas. Y nosotros no estamos encaprichados en que se mantenga forzosamente a las mismas autoridades. Pero si tienen que cambiar por algo. No puede ser por el capricho de alguien. Muchas veces se ha dicho que en el anterior Congreso y en la anterior Asamblea o en los periodos anteriores, al final son los votos los que cuentan y es la voluntad política la que se impone. Sí, pero eso nos ha arrastrado a escenarios que no queremos volver a repetir. Y hoy por hoy la ley es finalmente lo que evita la arbitrariedad entre las posiciones de las diferentes bancadas. Sí, lo político tiene sin duda una importancia, pero también lo tiene la ley. Entonces nosotros hemos buscado entender lo que está sucediendo como bancada, ¿verdad? La bancada del Acuerdo Nacional, entender lo que está sucediendo en la Asamblea como bancada, adaptarnos a esa situación. No estamos priorizando nombres, no tenemos la intención de poner a nadie, queremos que la Asamblea funcione bien. Y si es que las autoridades se tienen que ir, bueno, pues que se vayan, pero con base en un procedimiento. No puede ser que el día de mañana sea esto caprichoso. Lo que dice el ministro es que habría incumplimiento de funciones y ese incumplimiento de funciones estaría dado en torno a la negativa por parte de la presidenta de la Asamblea de darle paso al análisis de la derogatoria de la ley de tributos. No sé, la verdad yo veo eso muy flojo como análisis. Si me lo preguntan, yo soy abogado, tengo 20 años de ejercicio de la profesión y finalmente me da la impresión de que no hay consistencia porque en cuanto al tema de la derogatoria, yo estuve allí, lo vi. Primero se solicitó una interpretación a la Corte Constitucional, que es lo que corresponde, no es nada anómalo, porque al fin y al cabo, en materia de tributos, porque es a eso a lo que se refieren, es el presidente el que tiene la exclusiva iniciativa legislativa, ¿verdad? Y se solicitó una interpretación a la Corte Constitucional. Después eso regresó a la Asamblea, porque se estableció que no era necesario por parte del CAL, y finalmente se lo asignó a la Comisión de Desarrollo Económico. Entonces, no sé dónde está la anomalía. No veo mayor consistencia en lo que ha sido presentado. Probablemente haya otras causas de incumplimiento, probablemente tal vez sí, tal vez no, pero hay que evidenciarlo, hay que mostrarlo, hay que aclararlo con contundencia, porque si no, lo que está dando la impresión es que habría eventualmente determinadas bancadas que lo que quieren es el control de la Asamblea. Ahora, y claro, todo el mundo quiere el control, pero eso no necesariamente es a lo que le hace bien al país. De lo que usted anticipa, entonces quizás hoy no se va a poder dar paso a ese primer punto del orden del día que dice conformación de la comisión que va a analizar la actuación del CAL, porque no hay una denuncia previa. Vamos a ver lo que dice la presidenta. Yo creo que allí hay un procedimiento, hay un informe del procurador que es bastante claro, me he tomado la molestia de revisarlo, que tiene unos pasos muy claramente establecidos, hay normas constitucionales, así como de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que también se refieren con claridad al respecto. Veremos qué es lo que dice la presidenta, pero
está claro que esto no abona a la tranquilidad de la institución y a nosotros lo que nos interesa es que puedan trabajar en paz para que nosotros podamos trabajar en paz. Bueno, claro, y eso se ve en los resultados de las encuestas, ¿no? La Asamblea Nacional, por cualquier encuesta que se analice, si bien hay una variación en los números, pero es la que menos credibilidad tiene en este momento, credibilidad y confianza. Y ojo, que a nosotros no nos gusta eso, ¿eh? Porque algunos pueden pensar que de alguna forma pues el Ejecutivo igual ve esto de alguna manera, pero a nosotros no nos gusta una asamblea inestable. Lo que preferimos es una institucionalidad de los diferentes poderes instituidos en el país. ¿Por qué? Porque así podemos afrontar con más eficiencia los problemas de pobreza, de desnutrición, de inseguridad, de falta de oportunidades, de desempleo, que al final del día para eso nos escogieron. El mandato de abril del 2021 para nosotros es muy claro. Tenemos que atacar estos problemas y para eso necesitamos estabilidad política y eso supone una asamblea que al menos funcione con las reglas del juego. Se dice que esta posibilidad de cambiar, digamos, de refrescar la presidencia de la Asamblea Nacional, siempre y cuando sea cumpliendo con las normativas, como usted bien lo señala, pero podría desentrampar en este momento la situación que hay entre gobierno y Asamblea y podría ya empezar a aceitarse la maquinaria para poder empezar a evacuar las leyes, como por ejemplo la de el uso progresivo de la fuerza, que la necesitamos para que la policía pueda actuar con mayor contundencia y seguridad. Nosotros somos los más interesados en una asamblea que funcione bien. Lo que sucede es que hay parte y parte. Una cosa es que funcione bien, pero que tenga como propósito meterle la mano a una serie de instituciones y otra vez alterar todo el tablero institucional de la República. Y otra cosa muy distinta es que lo que está sucediendo hoy en la Asamblea arroje un escenario de tranquilidad para poder trabajar en conjunto, en coordinación por lo menos entre las instituciones, porque cada uno está por su lado, pero podemos trabajar en coordinación. A nosotros nos interesa lo segundo. No nos interesa que esta lucha entre diferentes fuerzas y agendas dentro de la Asamblea derive en un escenario en que se quiera revisar absolutamente todo y entremos como con el complejo de Adán a buscar refundar el país, claro, bajo el ángulo de que tienen determinadas personas. Entonces, a eso no nos vamos a someter. Eso no va a poder pasar. Tiene que quedar muy claro que a nosotros como gobierno lo que nos interesa es una actuación dentro de los límites institucionales y constitucionales. Y eso es lo que buscamos que suceda en la Asamblea. Creo que se puede lograr. Estamos atentos igual a cómo se desarrollan los acontecimientos del día de hoy, pero nuestra posición es inflexible en cuanto a ese segundo punto. Ahora, no sé si es que el cambio o la permanencia, digámoslo así, porque eso todavía no está decidido, el cambio o la permanencia del CAL y de la presidencia de la Asamblea Nacional, no sé cómo ve usted como ya en perspectiva, qué es lo que va a pasar más adelante. ¿Va a cambiar la relación de Asamblea Nacional y Gobierno Nacional, que en este momento esas relaciones están totalmente rotas? Primero depende, bueno, no están totalmente rotas. Yo de alguna manera mantengo, que soy el ministro de Gobierno, mantengo buenas relaciones con las diferentes bancadas y con los diferentes asambleístas. Pero eso no es suficiente. Se necesita más, se necesita llegar a un acuerdo. Creo que es importante poder conversar con todos ellos conjuntamente, no por separado. A mí me gustaría ver la posibilidad de hacerlo esta semana. Tendremos que ver igual qué es lo que pasa el día de hoy. Pero insisto, si me pregunta entre cambio o permanencia, yo primero soy partidario de la permanencia. Si esta permanencia no es posible y las autoridades tienen que salir, lo que queremos es una solución de conjunto. Y si esta solución de conjunto se da, lo que buscamos es que sea para estabilizar la institución, no para entrar a desestabilizar otros procesos y otras instituciones, porque eso sí sería gravísimo para el país. Usted en algún momento dijo que sí se podía analizar algunos de los pedidos de la bancada de UNES en torno a los casos de impunidad, que es como lo denominan otros analistas, y para no entrar en detalles de cuáles son los casos que quieren, que siempre ponen como sobre la mesa para poder llegar a acuerdos políticos relacionados con los temas de justicia. Su presencia pone nerviosos a algunos en ese sentido. ¿Se podría llegar a ese tipo de acuerdos con la bancada de UNES, por ejemplo? Nosotros tenemos líneas rojas que están muy claras, y no nos vamos a mover de ahí. ¿Qué es lo primero de estos tres parámetros son fundamentales? Primero, nosotros no vamos a renunciar al diálogo. Tenemos que continuar con el diálogo, pero un diálogo fructífero, productivo y que derive en estabilidad. Segundo, ese método supone sentarnos con las 5 bancadas, no con una por separado, porque en el momento en que uno se sienta con uno por separado dice, bueno, ¿y qué está pasando aquí? ¿O qué es lo que van a querer acordar aquí? Y eso no vamos a hacer. Nos vamos a sentar con los 5, para conversar con los 5 sobre lo que puede pasar. Y tercero, hay líneas rojas que son clarísimas. 0 impunidad, 0 corrupción. Ese fue el mandato que nosotros recibimos en abril. No nos vamos a alejar ni un centímetro de ese mandato. Una última cuestión de análisis. Me imagino que ustedes trabajan con encuestas
como los hacen todos los gobiernos, me imagino. Algunas encuestas ya se han visibilizado sobre lo que está sucediendo en este momento en el país en distintos aspectos. Tengo los resultados de la encuesta de Click Report y dice algo muy interesante en torno a las decisiones que a futuro podría tomar el gobierno. Se ha sugerido desde todas partes que lo adecuado en este momento y lo más conveniente en materia política es la muerte cruzada. Y lo que dice la gente, el pueblo, ¿sí? que tiene también su criterio, tiene un 61% a favor y 38, casi 39% en contra. Pero en cambio sobre la consulta popular están casi 50-50% las posiciones. Desde mi punto de vista vuelve más peligrosa una consulta popular que una muerte cruzada. Es un análisis interesante. También lo importante allí es que si revisamos hace 2 semanas, había un porcentaje mucho más contundente en favor de muerte cruzada y menor en relación con no ir hacia ese camino. Eso ha retrocedido. La ciudadanía está dividida entre, y ahí se lo ve, ese es un reflejo también de eso, entre irnos por la vía de la muerte cruzada o irnos por la vía de la consulta popular. El gobierno ha decidido, en aras de los intereses nacionales, irnos por el camino de la consulta popular. Ese es en el camino que estamos ahora. ¿Tiene más riesgos? Sí, probablemente tiene riesgos, pero ¿quién no asume riesgos en el ejercicio de gobierno? Es prácticamente una cuestión inevitable. Lo que a nosotros nos motiva para tomar decisiones es fundamentalmente la estabilidad del país y poder afrontar con eficiencia los problemas más importantes que tiene el Ecuador. Estamos claros que hay un ejercicio de ponderación, al igual que lo hacemos nosotros, lo hace la ciudadanía, entre la muerte cruzada y la consulta popular. Hemos escogido el camino de la consulta popular, consideramos que podemos ser exitosos ahí y consideramos que podemos poner preguntas suficientemente claras y suficientemente contundentes para que el pueblo ecuatoriano le diga sí a esta posibilidad. ¿Ya tienen la lista de preguntas? Estamos trabajándola, se la está confeccionando. Se podría decir que hay 3 grandes ejes. Un eje político, que tiene que ver con toda la institucionalidad que nos circunda, que le da forma al Estado. El otro tema es el económico, sin duda, sobre todo enfocado en el tema del empleo, que es lo más importante ahorita. Y la cuestión de la seguridad también, sobre la cual tenemos algunas preocupaciones. Seguramente en los próximos días, ni siquiera semanas, en los próximos días terminaremos de diseñar un primer bosquejo de esas preguntas, pues, y esperamos que sean lo suficientemente claras, lo suficientemente sencillas y no inductivas para que el pueblo se pueda pronunciar con claridad. Me quedo con eso, ministro. Le agradezco muchísimo por estar esta mañana en Visionarias. Siempre tendremos las puertas abiertas para poder analizar los temas que pues preocupan y que aquejan al Ecuador. Creo que usted tiene un puesto en este momento bastante clave, así que lo vamos a solicitar bastante. Claro que sí, nosotros siempre a las órdenes. Nosotros estamos obligados, y lo vamos a hacer siempre, a hablar con verdad, con transparencia y con claridad. No son momentos sencillos, tampoco nos escogieron para organizar ninguna fiesta, nos escogieron para gobernar. Y eso supone tomar decisiones y hacerlo confiando en Dios y con la mayor claridad y entendimiento que podamos tener.